Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente por acá, en esta casa, en este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet y a través de nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Ministerio Salvos por la Gracia. Si ponen en la barra de búsqueda, ponen Ministerio Salvos por la Gracia y ahí van a, espero que les salga el ministerio o el canal del ministerio. Tiene que poner Ministerio Salvos por la Gracia, si no, te sale un poquitico más lejos. Entonces es importante que las personas que nos escuchan busquen a través de Ministerio Salvos por la Gracia. Amén. Bendecidos, en esta tarde, yo sé que había dicho la semana pasada que no íbamos a tener más de este tema, pero quise extenderlo a una tercera parte. Entonces vamos a continuar con el tema titulado Escogidos por Gracia, parte 3. Escogidos por Gracia, parte 3. Como subtítulo, Justificados por Fe, o justificados por medio. Vamos a poner por medio de la fe. Justificados por medio de la fe. Esas dos palabras, bendecidos, son inseparables. Fe y gracia, una complementa a la otra, porque por gracia sois salvos y el medio de esa salvación es la fe. Entonces el tema Escogidos por Gracia, parte 3, justificados por la fe. Para hacer dos puntos importantes de la semana pasada, puntos importantes. Número 1, los creyentes son escogidos desde el principio. Lo hablamos, ¿verdad? Y ese propósito de Dios de escogernos es para salvación. Eso lo vemos en primera o segunda de Tesalonicenses 2:13. Y punto importante número 2, y la razón por qué trajimos este estudio fue por la conversación que tuvimos en cuanto al apóstol Pablo. Que dijimos que el apóstol Pablo fue escogido por algún mérito o no, ¿correcto? Pero es obvio que no tenía ningún mérito el apóstol Pablo, que él mismo se describe como blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces leímos también en Gálatas 1:15 cuando él dice que Dios lo escogió desde el vientre. Y ahí dice una palabra muy importante, dice plació. Cuando le plació a Dios, cuando Él quiso. Gálatas 1:15. Vamos a leer esas dos porciones bíblicas, por favor. Vamos a ir primero a segunda de Tesalonicenses 2:13. Para los que tienen el Nuevo Testamento que usamos, es la página 314, por favor. Los que no, es segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Bendecido, estas verdades nos deben de dar seguridad eterna. Estar seguros de que somos salvos para siempre, de que Dios nos escogió para salvación y de que Dios nos guarda. Dice que el que comenzó la buena obra la terminará en el día de Jesucristo, ¿verdad? El que comenzó la buena obra. ¿Estamos ahí? Ya. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿para qué?
para salvación en la santificación del Espíritu. Circula por favor, esa frase, en la santificación del Espíritu, o mediante, como en la Reina Valera 1960, y pon una obra de Dios. Porque la santificación viene a través del Espíritu. No viene a través de un esfuerzo de nosotros, bendecido, de una aprobación de nosotros. Por eso es que la acción de Dios de escogernos es un acto de gracia. Es por el Espíritu. Ahora, la otra frase es muy importante. Y la fe de la verdad. ¿Qué es fe? Creer. Creer, creyó, ¿verdad? Pero esa fe, ese creer, es en la verdad. Y esa verdad es el Evangelio. Entonces tenemos que oír el Evangelio, creer en la verdad, porque para eso nos escogió el Señor. Nos escogió para salvación, porque nos santifica por medio del Espíritu, por medio de la fe en la verdad. Ve a Gálatas 1:15, por favor. Gálatas 1:15. Tú sabes que vamos a leer desde el 14. Del 14. Dice, y que aprovechaba, o esa palabra aprovechaba en mi versión, en la versión 1960, dice aventajaba. Sí. Y que aventajaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, sobre muchos de mis hermanos, dice la versión, en mi nación, siendo más vehementemente celoso, esa palabra celoso es interesado, de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de los padres de Pablo eran las tradiciones judías. Porque lo acaba de decir, ¿no? Entonces, en aquel entonces nos preguntamos, y esto es un repaso, nos preguntamos si Dios le dio algo a Pablo para escogerlo. Esta porción bíblica sencillamente nos explica por qué Dios escogió a Pablo. Dice, mas cuando plació a Dios, por su voluntad, por su beneplácito, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿cómo? Por su gracia. ¿Gracias algo merecido o algo inmerecido? Inmerecido. Algo inmerecido. O sea que la acción del llamado de Dios para nosotros, y esto lo dije la semana pasada, tanto para un ministerio como para salvación, es por gracia. Es por beneplácito, es por voluntad, es por soberanía. ¿Correcto? Dice, mas cuando plació a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿para qué? Para revelar a su Hijo, ¿en quién? En Pablo. En otras palabras, le reveló a Jesucristo o su Evangelio. Eso es lo que está diciendo allá. Reveló su Evangelio. ¿Por qué dice eso? Porque en el verso 11, por favor, verso 11, dice, empero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de ¿quién? Claro. Entonces Dios escoge a Pablo desde antes de la fundación del mundo, y era un propósito predeterminado, revelar a su Hijo, en otras palabras, revelar el Evangelio de su Hijo para la iglesia. ¿Correcto? También una de las preguntas que hicimos, bendecido, ¿era humilde Pablo? ¿Te acuerdas? ¿Era humilde Pablo? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, ¿no? 100% bendecido. 100% porque explicamos y dijimos que él mismo se describe antes de conocer a Cristo
como blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice que de todos los pecadores yo soy el primero. Sí, Señor. Él lo dijo así. Era humilde, sí, era humilde. Al reconocer, Claro. que eres lo que es en el momento que lo dice. También dice que él era ignorante. También dice que él estaba en tinieblas. Mira, 1 Corintios 2:1, por favor. 1 de Corintios 2:1. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, yo hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría. Circula palabra o de sabiduría y pon humanas. Quiere decir que Pablo no se estaba anunciando él. No se estaba vendiendo él, aunque él era sabio en el judaísmo, ¿correcto? Aunque estamos seguros y podemos asumir que él era muy elocuente en el judaísmo. Circula palabra o de sabiduría y pon humana. De palabra o de sabiduría. Porque él predicaba una palabra y él predicaba sabiduría, pero no era humana, era celestial, el evangelio. Lo que tenemos nosotros ahorita mismo bendecido en nuestras manos es algo celestial, algo que no se generó ni se produjo aquí en la tierra, fue revelado por el Señor. Amén. Dice que Pablo lo llevó al tercer cielo y le reveló el evangelio. O sea que lo que nosotros leemos cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, estamos leyendo algo que no es de este mundo. Es una sabiduría que no es de este mundo. No es ni de Pablo, porque él lo recibió, ¿correcto? Dice, para anunciaros el testimonio de Dios, o lo que Dios testifica, o lo que Dios reveló. Y aquí está la humildad, verso 2. Porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino solo ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Pablo no se vendía él mismo bendecido. Y mencioné algo la semana pasada y dije que desafortunadamente en los medios sociales lo que vemos son artistas en los púlpitos. Salen sus caras, sombras, posiciones, poses. Bendecido, aquí lo importante no somos nosotros, yo no soy importante. Aquí importante es solamente el evangelio de Jesucristo y Jesucristo. Amén. Porque eso es el poder de Dios. Dice, me propuse, dice la versión 1960, no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificados. Y estuve yo con vosotros ¿en qué? Debilidad, bendecido. Claro, esa debilidad es porque lo habían azotado en Tesalónica y en Berea. Él estaba golpeado físicamente. Pero después dicen que en temor y mucho temblor. Esa es la actitud de Pablo, bendecido. Y mi predicación ni mi palabra fueron con palabras persuasivas, tratando de convencer a la gente. ¿Por qué? Porque Dios es el que trae las ovejitas, ¿no? Amén. De humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. Mira lo que dice el 5. Para que vuestra fe no sea en la sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Circula poder de Dios y pon evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Circula más en el poder de Dios y pon el evangelio. También hablamos, bendecidos, de Abraham, ¿correcto? Hablamos bastante de Abraham, hablamos bastante de Isaac y hablamos de la simiente. Hablamos de Isaac y hablamos de la simiente. No las simientes, sino la simiente. Una. La simiente. Y ahí vamos a desarrollar el resto del estudio. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Entonces entendemos que somos escogidos desde el principio para salvación. Eso aplica a la iglesia, aplica al apóstol Pablo, aplica a todo el mundo. Entendemos que cuando plació a Dios
que escogió a Pablo desde el vientre de su madre. También entendemos que Pablo sí era humilde. Gálatas 3:5, por favor. Página 285. Recuerda ahora, justificados por la fe. ¿Estamos ahí? Gálatas 3:5. Que vamos a hacer bastantes notitas ahí, por favor. ¿Estamos ahí bendecidos? Amén. Dice Él, Dios, ¿correcto? Pues que os suministra el Espíritu. Subraya eso, por favor, bendecido. Suministra el Espíritu. ¿Tú sabes qué es lo que te hace a ti y a mí, hijo de Dios? El Espíritu Santo. Lo que te hace a ti, hijo o hija del Señor, es la promesa del Espíritu en ti. Y vamos a leer bastante de eso en estas porciones bíblicas. Dice, Él pues que os suministra el Espíritu, quiere decir que nos da su Espíritu y obra milagros entre vosotros. Mira la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de fe? ¿Cuál es la respuesta ahí? Por oír con fe. Pero ¿qué hace el Señor cuando nosotros oímos en fe? Obra milagros y suministra el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo llega a nosotros por creer, bendecidos. ¿Qué creemos? En la verdad. Esa acción de creer es un don ¿de quién? De Dios. Por ende, es por gracia. Es por gracia, no puede ser de otra manera. Entonces, fíjate lo que dice acá. El que suministra el Espíritu y el que hace milagros, ¿lo hace por las obras o por el oír de fe? La respuesta obviamente es por el oír por fe. Entonces, da un contraste esa frase que dice ahí, así como. ¿Correcto? Eso es lo que dice después. Dice, así como Abraham. Está haciendo un comparativo. Sí, Señor. Entre el hecho de que Dios suministra el Espíritu y obra milagros por creer, y después dice, así como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Y obedeció. ¿Y le fue qué? Contado por justicia. Imputado por justicia. De la misma manera le dice a los Gálatas que Dios suministra el Espíritu, obra milagros entre vosotros por creer. Así igual Abraham creyó a Dios y se le adjudicó, se le imputó a justicia. En otras palabras fue ¿qué? Justificado. ¿Cuál fue la verdad de Abraham? La promesa, tendrás un hijo. Esa era su verdad. ¿Cuál es la verdad de nosotros? El Evangelio. Creemos el Evangelio, Él creó la promesa. Él creyó, se le fue contado por justicia, tú recibes el Evangelio, lo crees y también eres declarado justo. Dice el 7, sabed pues que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. De la misma manera, subraya por favor son hijos y pon por gracia. Por gracia, son hijos por gracia. Los que son de fe, también quiero que circule, son de fe. Los tales son hijos por gracia. Dice el 8. Dice, y viendo antes la Escritura, que Dios, por fe, había de qué? De justificar a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham diciendo,
todas las naciones serán benditas en ti. Circula por favor que Dios por fe había de justificar. Subraya eso y vamos a ir a Romanos 5:1. Pero no suelte Gálatas, por favor. Vas a circular o vas a subrayar que Dios por fe había de justificar a los gentiles. Y vas a poner como referencia bíblica Romanos 5:1. Por favor. Romanos 5:1, después vamos a regresar a Gálatas. Romanos 5:1 sería página 235. Recuerda, escogidos por gracia, justificados por medio de la fe. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? No estamos llegando. Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿por qué medio? Por fe. Bendecido, nosotros nos hemos puesto a pensar realmente lo que eso está diciendo ahí. Que delante de Dios, tú y yo somos declarados justos por creer. Que cualquier obligación para nosotros como seres humanos convertirnos en hijos de Dios se ha quitado. No tenemos ningún parámetro necesario fuera del creer que tenemos que hacer para ser declarados justos. Yo creo que a veces no internalizamos esa verdad, bendecido. Dice, justificados pues por fe. Circula por fe y pon sin las obras de la ley. Ahora, cuando hablamos sin las obras de la ley, estamos diciendo sin ningún sistema de obras, moderno o antiguo. El antiguo era el judaísmo, los sistemas modernos son las cosas que se inventan los hombres hoy en día, ¿correcto? Las obras de la ley. Circula por fe, pon por ahí sin las obras de la ley. Sin obras, básicamente. Sin obras. Tenemos que paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada, ¿por qué medio? Por la fe. Por la fe, ¿a dónde? A esta gracia en la cual estamos como firmes, no tambaleando, bendecidos. Estamos firmes. Estar firme en la gracia es nunca moverte de la esperanza de la vida eterna. Porque mira lo que dice después, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? Un cuerpo glorificado, tu vida eterna, ¿correcto? Circula por favor gracia y pon por ahí en tus notas, no sé si ya lo tienen los hermanos de siempre, el lugar santísimo, ¿verdad? Lo explicamos en el estudio con Hebreos. Dice, entrada por la fe a esta gracia, esa gracia la recibimos en el lugar santísimo, que es donde estamos por la sangre del Cordero, ¿correcto? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque todo en la vida del cristiano es color de rosa, ¿no? Porque todo es prosperidad, porque todo es sanidad, porque todo es empoderamiento. Mira lo que dice el 3, y no solo esto, más nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Regresemos a Gálatas, por favor. Gálatas 3, voy a leer otra vez desde el 8. Desde el 8. Versículo 8. Dice el 8. Y aquí hay muchas cosas muy importantes, bendecidas en el libro, en esta epístola de Gálatas, muy importante. Dice, y viendo antes la Escritura que Dios por fe había de justificar, eso es clave ahí,
Dios por fe había de justificar. Pusimos como referencia Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por la fe tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes. Dice, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán benditas en ti, o todas las naciones serán benditas en ti si creen. Porque así creyó Abraham y fue justificado, ¿correcto? Dice el 9, así pues los que son de fe son bendecidos o benditos con el fiel Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacer. Bendecido, por eso te dije que este tema es muy importante. Entender esto es muy importante porque en el antiguo pacto se hacía, en el nuevo pacto se cree. Y en el antiguo pacto se hacía, pero siempre quedaba ¿qué? Corto. Totalmente. Porque ¿quién las hacía? El ser humano tenía que hacerlo. Cuando nosotros creemos en ¿quién? En alguien que lo hizo por nosotros. Por eso es que el creyente nunca bendecido, si fuiste escogido desde el principio para salvación, nunca te vas a perder. Porque tu fe verdadera está basada en lo que Él hizo en un pacto de gracia, no en lo que tú hagas en un pacto de ley. Esa es la gran diferencia. Por eso es que te dije, gracia y fe son inseparables. Son inseparables. Mira, dice el 11. Mas que en la ley, ¿cuántos? Ninguno. ¿Te estoy diciendo una mentira? No, lo que te acabo de explicar no es mentira. Aquí dice, ninguno se justifica delante de Dios. Nadie. Es manifiesto. ¿Por qué? Porque proféticamente el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. ¿Y la ley no es de qué? La ley no es de fe, bendecidos. Obrar para salvación no es de fe. Las buenas obras es una cosa, no estamos hablando de buenas obras, preparadas de antemano por Dios para que nosotros caminásemos sobre esas buenas obras. Estamos hablando cuando el ser humano comienza a crear obras de justicia para pensar que se puede justificar delante de Dios. Dice, y la ley no es de fe, antes el hombre que las hiciere. ¿Quién te dije que las tenía que hacer? ¿Quién te dije que las tenía que hacer? Tú, ¿no? El hombre. Aquí te lo está diciendo, mira. Dice, el hombre que las hiciere vivirá por hacer esas obras. Pero el único problema es que en el antiguo pacto, cuando tratabas de cubrir o de hacer o de obrar las 613 leyes ceremoniales que tiene el antiguo pacto, si fallas en una, ¿eres culpable de cuántas? De todos. O sea que si fallaste en una, eres considerado ladrón, fornicario, blasfemo, idólatra, todas. Criminal, de todas. Pero a lo mejor no lo hiciste, pero fallaste en una. ¿Por qué? Porque tenías que ser como perfecto. Porque la ley es perfecta. Claro, es santa y perfecta, ¿no? Sí, Señor. Pero entonces en Hebreo sabemos y dice que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Él fue perfecto. Él fue perfecto, bendecidos. Por eso es que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza solo tiene que estar en lo que Él hizo por nosotros. Otra cosa fuera de eso es una ilusión. Si un ser humano, y yo estuve ahí, pensaba así, piensa que su salvación depende de lo que Él haga, está en una fantasía. Es una fantasía. Muy grande. Se ha engañado a sí mismo, como estuvimos nosotros también, ¿verdad? Pero por la gracia del Señor se nos reveló este evangelio. O lo leímos, porque aquí está todo escrito.
Dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. ¿Con qué fin? Mira, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que, ¿por qué medio? Por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Subraya la promesa del Espíritu. Subraya todo eso. Por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Pon Efesios 1:11, por favor, como referencia. Y vamos a ir a Efesios 1:11. No pierdas ahí, por favor. Gálatas. Subraya, por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Vamos a ir a Gálatas 1, Efesios 1:11. Bendecido, ¿cuántas veces hemos leído estos pasajes bíblicos? Y siempre hay un tesoro nuevo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto es un maná. Y el maná no cansa de uno comérselo. ¿Estamos ahí? 1:11. Dice, en el cual obtuvimos también herencia, ¿en quién? En Cristo. ¿Siendo qué? Predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en, ¿qué cosa? Oyendo la palabra de verdad. Eso es lo que dice en Tesalonicenses 2:13, ¿no? Por favor, circula oyendo la palabra y pon predicación. Por eso es que tenemos que seguir predicando, para que la palabra de verdad sea recibida por aquellos que han sido escogidos desde el principio. Y aquí está el orden, bendecido. Y te dije que esa parte donde dice la promesa del Espíritu es importante, porque eso es lo que te hace a ti y a mí, hijo de Dios. Esa es la diferencia entre una persona que no cree y otra persona que cree. El que no cree no tiene el Espíritu Santo, bendecido. Mira lo que dice acá. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra, quiere decir la predicación, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, igual que Abraham. ¿Te acuerdas que te dije que la verdad para Abraham era la promesa de Isaac? Bueno, la verdad para ti y a mí es la promesa de la vida eterna por medio de la predicación del evangelio. Dice, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió, pondré mi espíritu ¿en dónde? En el corazón, y el corazón de piedra lo voy a transformar a corazón de carne. El Espíritu Santo de la promesa. Regresa a Gálatas, por favor. Gálatas 3, 14. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14, haciendo hincapié donde dice, por la fe recibimos la promesa del Espíritu, que es lo que acabamos de leer en Efesios. Escuchasteis, creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Estamos ahí? Dice, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. Dice, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado o ratificado, dicen las otras versiones, nadie le abroga ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular, no dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo es la simiente. Pero viene de una
genealogía de la promesa de Abraham, ¿correcto? Correcto. Isaac no es la simiente, pero de ahí viene la simiente, la descendencia. La cual, Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, ¿por qué en Cristo? Porque fue una promesa dada a Abraham donde no había ley mosaica, Moisés no existía, Moisés llegó 430 años después, pero esa es la promesa en la cual nosotros íbamos a ser salvos. ¿Entendemos ahí, bendecido? ¿O me doy a entender? La promesa es dada a Abraham, ¿correcto? sí. Y la promesa de que iba a tener descendencia y esa descendencia iba a ser justificada fue antes de Moisés. La promesa no es por la obra, No es por ley. la promesa es por la fe. Aquí se da la promesa, después llega la ley. Pero esta ley no quita la promesa dada por fe. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice, por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, cuando ahí dice antes por Dios en Cristo, recuerda a Hebreos donde dice, no teniendo más nadie por quien jurar, más grande, juró por él mismo. Amén. Ese juramento era Abraham, no era Moisés. Dice, la ley que fue dada 430 años después no puede abrogar esta promesa para invalidar la promesa. Circula por medio de la fe. Sí, por la fe. Circula la promesa y pon por medio de la fe, por favor. Bendecido, si tú repasas esto, vas a entender lo que es la salvación. Es que el 18 Esta es la salvación. Esta clase es la salvación al ser humano por medio de la fe, por medio de la gracia, escogidos por gracia. en el 18 no queda bien. Correcto. Dice el 18, porque si la herencia es por ley, ya no será por promesa. Porque si la herencia es por hacer, por obrar, obras, ley, entonces anularía la promesa que le hizo a Abraham. Eso ahora, correcto. ¿Más claro, bendecido? Más Dios la dio a Abraham por la promesa. Esa es la herencia. Más Dios la dio. ¿Qué dio? La herencia. A Abraham por la promesa. Por medio de la promesa. ¿De qué pues sirve la ley? Buena pregunta, ¿no? Pablo está anticipando que alguien va a preguntar, bueno, entonces ¿para qué era la ley? Fue añadida por causa de qué? De las transgresiones, para que la gente no se volviera loca haciendo mal las cosas y malas cosas. Entonces Dios puso una ley, porque esa ley venía con ¿qué? Con un castigo, para que la gente la pensara un poquitico mejor antes de hacer lo malo, ¿no? Porque ahí era ojo por ojo. Y diente por diente. Ay, ay, ay. Hasta que viniese la simiente. ¿Por qué dice hasta que viniese la simiente? Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo. ¿A quién fue hecha la promesa? Ordenada por ángeles en manos de un mediador, y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. Es pues la ley contra las promesas de Dios, nunca sea jamás. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas la Escritura, ¿qué hizo? Lo encerró todo bajo pecado. ¿En qué momento? En que tú y yo nacimos en un cuerpo de carne bendecido. Así mismo. Ahí te encerró Dios bajo pecado. Porque tu carne es mala, ahí mora el pecado. Así mismo. Dice Pablo en Romanos 7, dice, miro una ley, miro dos leyes. Dos leyes. Una en la ley de mi mente que sirve a la ley de Dios, dice, pero otra en la ley de mi carne, donde mora el pecado. Entonces, todo ser humano sobre la faz de la tierra está encerrado bajo pecado. Dice el 22, mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por fe de Jesucristo fuese dada a los que ¿quiénes? A los ¿Por qué?
Porque estamos encerrados bajo pecado, porque es imposible que podamos obrar lo suficiente para recibir una promesa de vida eterna. Imposible. Bendecido es que aún la corrupción de la carne no se manifiesta necesariamente en cosas inmorales. Mira, nos enfermamos. Si una persona no se baña, comienza a oler feo, se te daña el pelo, no te cuidas las uñas, se te comienzan a dañar, te salen hongos, te dejas una heridita así abierta y no te la lavas, comienza a corromperse. Sí, Señor. Bendecido, esta carne es mala. Sí, Señor. Dime tú cómo tú vas a presentarte a Dios con esta carne para servirle en nada y Él te va a otorgar la vida eterna. Eso lo hizo Cristo, bendecido. Eso dice que fue sin pecado, ¿correcto? Él fue hecho por nosotros pecado. ¿Por qué fue hecho por nosotros pecado? Porque murió como un pecador. Sí, pero vamos a suponer que su mente es sana, que usted es una persona sana, tranquila. De todas maneras, no podemos servir a Dios en la carne, porque la carne es corruptible. Por eso es que en Corintios dice que es necesario que esto corruptible se convierta en incorruptible, que esto mortal se convierta en inmortal. Dice, porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino. Sí. Bueno, el 23 dice, pero antes de la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Correcto. Antes que viniese la fe. Antes que viniese Cristo, correcto. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, el 22, para que la promesa por fe fuese dada a los que creen. Empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. ¿Éramos qué? Esclavos de la ley. Encerrada para aquella fe. Encerrada para aquella fe. Que había de ser revelada. Dice el 24, de manera que la ley fue nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Por su fe. Porque esa fue la promesa. El pacto ratificado fue para Abraham, no fue para Moisés, no fue bajo la ley. Mas venida la fe ya no estamos bajo del ayo, o en otras palabras, ya no estamos bajo ley. Porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bendecido, dime tú qué más claro que eso. 17 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, circula bautizados en Cristo, por favor, y pon en el Espíritu, no es agua, no es H2O, en el Espíritu, porque hay un solo bautismo, ¿verdad, bendecidos? Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, no hay dos bautismos. O es en el Espíritu o es en el agua. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en Espíritu, de Cristo estáis revestidos, no de agua, de Cristo. Y aquí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan, ¿verdad? 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pon ahí al lado de ese verso, pon un solo cuerpo. Un solo cuerpo con diferentes funciones, bendecido. Dentro de ese cuerpo hay miembros de ese cuerpo que son un poquitico más débiles que otros, ¿verdad? Y tenemos que tenerles paciencia, tenemos que tenerles tolerancia, tenemos que ayudarles a crecer, perdonándonos los unos a los otros. Pero somos un solo cuerpo. Herederos conforme a la promesa. Si somos de Cristo, somos de la simiente de Abraham. ¿Más claro que eso? Vamos a terminar con dos porciones bíblicas. Romanos 3:20, por favor. Romanos 3:20. O con esa misma vamos a terminar, creo. Los que no se han suscrito, ¿es la palabra? Suscrito al canal de YouTube, por favor háganlo. Al canal. Hagan clic. Estamos creciendo poco a poco. Ahí la gente está visitando, escuchando. Gloria al Señor. Estamos ahí, ¿verdad? Acuérdate todo lo que hemos leído, bendecido. Y todo lo que leímos pone un fundamento para todo esto que vamos a terminar de leer.
Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Eso es una verdad absoluta, bendecido. Eso es una verdad absoluta. Por ejemplo, esa verdad que nosotros estamos leyendo ahí no tiene nada que ver con la circunstancia de la iglesia a quien Pablo le escribió esa epístola. Correcto, ¿no? Ese statement o esa frase es una verdad absoluta del Evangelio. Correcto. Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. ¿Qué acabamos de decir de la carne? Que es mala, corruptible, mortal, ¿sí o no? Por eso es que ninguna carne se puede justificar delante de él. Porque por la ley es el conocimiento de ¿qué? Dijo, ¿qué leímos en Gálatas? ¿Para qué entonces vino la ley? ¿Para qué? Por las transgresiones. Entonces, esa ley que vino por las transgresiones, el ser humano no tenía ley, esa ley aquí te dice que la ley es el conocimiento del pecado. Fue introducida por las transgresiones. Entonces le dejó saber a las personas lo que era robar, codiciar, etcétera, adulterar, fornicar. Entonces la ley nos deja saber el conocimiento del pecado. Dice el 21, mas ahora, nuevo pacto, Nuevo Testamento, después de Cristo, dice, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Circula eso por favor y pon por fe. La justicia de Dios se ha manifestado y pon por fe. Mira lo que dice después, cómo lo aclara, bendecido. Para todos y sobre todo los que ¿qué? Los que creen. ¿Está claro? Siendo justificada por la ley y por los profetas, mira el 22. La justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Por cuánto? ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos pecaron. ¿Y están qué? Circula esa parte donde dice por cuanto todos pecaron y pon encerrados bajo pecado. Lo acabamos de leer, ¿no? Está en Gálatas. Donde dice por cuanto todos pecaron, circula eso y pon por ahí encerrados bajo pecado. Dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo leímos en Gálatas. Dice por cuanto todos pecaron o todos están encerrados bajo pecado. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto. Estamos en un cuerpo de muerte. Entonces, la única solución es lo que dice el 24. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué medio? Por gracia. La redención que es en Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué, bendecido? Porque si no es así, no hay manera humana en que el ser humano pueda llegar a Dios. Tenía que ser gratuitamente y tenía que ser por gracia, por definición obviamente, ¿no? Por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Justificación. ¿Se acuerdan? Redención, la acción de redimir, salvar o rescatar a alguien. Redención, la acción de redimir, salvar o rescatar a alguien. Escucha esto, bendecido, qué tremendo. Dar por terminado un castigo. No, y la otra parte que viene es mejor todavía. Liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Algo que está hipotecado tiene una deuda, ¿no? O sea, nosotros tenemos una deuda. 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. El 24, ¿no? Sí, el 24. Siendo justificado gratuitamente por su sangre, por la redención que es en Cristo Jesús. En la redención que es en Cristo Jesús, hemos sido salvados o rescatados. Dice el 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados. Te voy a decir rapidito, remisión significa mandar algo a otro lugar. ¿Qué hizo con los pecados? Los tiró al fondo de la mar. Para la remisión de los pecados, para tirar esos pecados afuera.
por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, pacto de gracia, para que Él sea justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Mire el 27. ¿Dónde pues está, qué cosa? La jactancia. ¿Dónde está la jactancia en el nuevo pacto? No existe, está excluida. Porque de todo lo que te dije, especialmente donde dice siendo justificado gratuitamente por su gracia, eso ya excluye cualquier acto de jactancia. Sí, Señor. No hay jactancia de bendición en el nuevo pacto. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, por la ley de la fe. Y esta es la conclusión. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Conclusión, bendecidos, somos escogidos por gracia, justificados por la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque en el nuevo pacto la jactancia está ¿qué? Excluida. No hay jactancia en el nuevo pacto. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bendecidos, preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.